Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Serbia anuncia eliminación del libre visado para cubanos. Una funcionaria de la Embajada de Serbia en La Habana confirmó esta semana al medio independiente Diario de Cuba que su acuerdo de libre visado con la isla finalizará el venidero 14 de abril. De acuerdo con el reporte del citado rotativo, a partir del próximo 15 de abril, los cubanos deberán de solicitar visas para viajar entre Cuba y Serbia. El proceso se realizará mediante el correo electrónico, aunque no han trascendido todavía los detalles sobre cómo será el mismo. De acuerdo con la nota de Diario Cuba, en comunicación telefónica con la mencionada sede diplomática, Mayrín, la secretaria que atendió el teléfono, una cubana que se negó a dar sus apellidos, dijo que el esperado anuncio ya es noticia. Con anterioridad, el abogado y activista cubano residente en Belgrado, Fernando Almeida, había alertado al citado medio sobre la posible suspensión del libre visado, tras acceder a fuentes de la embajada del gobierno cubano en Serbia. De hecho, ya se están tomando las medidas necesarias de manera interna para que esa decisión entre a efectos de esa fecha prevista o por lo menos cercana. Almeida vinculó esta medida con el incontrolable flujo de cubanos hacia el país europeo. El abogado aseguró que al menos 22 migrantes de la isla permanecen detenidos en el aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado. El activista comentó que la situación es idéntica a la otra vez, salvo que por el testimonio de uno de ellos pude analizar que desde la anterior denuncia mejoraron un poco el trato. Al parecer, se explicaron mejor. No coaccionaron mucho para firmar el documento de deportación y preguntaron si querían asilo al ver la negativa a retornar a Cuba. No obstante, los cubanos siguen hacinados y solo reciben pan y agua. Por otro lado, apuntó que en la práctica están deteniendo a todos los que puedan y se han afectado deportaciones. Lamentablemente, es difícil obtener más información, puesto que las autoridades son muy cautelosas y no son transparentes en estos casos. Y los cubanos, aunque les permitan mantener los celulares y tienen acceso a Wi-Fi del aeropuerto, se niegan a comunicarse. Y Adán Pina tiene la intención de presentar inmediatamente varios recursos para intentar que se invalide la acusación de su cliente. Podría alegar que la investigación fue incriminatoria o un defecto de forma para ralentizar el procedimiento. Si no tiene éxito, el curso normal de la justicia prevé 3 posibilidades. Se pueden retirar los cargos. Esta hipótesis relativamente frecuente es bastante improbable en el caso de Donald Trump, dadas sus repercusiones, aunque algunos observadores creen que el caso no es muy sólido jurídicamente. El acusado puede llegar a un acuerdo con los fiscales y aceptar declararse culpable para evitar un juicio y obtener una sentencia más leve. Esta opción parece imposible, pues que Donald Trump insiste en que no ha cometido un delito. La justicia decide ir a juicio, pero primero debe respetar varios procedimientos, con varias audiencias previas. Una vez más, los abogados de Donald Trump utilizarán los instrumentos a su alcance para retrasarlo. ¿Cómo podría desarrollarse? En la década de 1970, el Ministerio de Justicia consideró que un presidente en ejercicio no deberá tener que responder judicialmente, ni siquiera por hechos anteriores a su investidura. Si Donald Trump fue reelegido en las presidenciales del 2024, a las que se presenta, el procedimiento quedaría entre paréntesis durante los 4 años de su mandato. Si la justicia fija una fecha para antes de noviembre del 2024, o si vuelve a perder los comicios como en el 2020, se celebraría un juicio en Nueva York, probablemente ante un jurado popular. Según varios medios, Donald Trump tendrá que responder por varios fraudes contables. Como no se conocen los cargos, es imposible predecir las penas incurridas, pero nada excluye que puedan ser de prisión. ¿Le impide otro mandato esto? No. En Estados Unidos, una persona acusada o condenada penalmente puede presentarse a cualquier cargo y ser elegido. La Constitución establece una excepción: haber participado en una insurrección o una rebelión contra Estados Unidos. Este escenario no se descarta del todo, dado que Donald Trump es objeto de una investigación de la justicia federal por parte de su papel en el asalto al Capitolio